Bien, ahí está. Bueno, gente, bienvenidos. Bienvenidos a esta segunda charla del ciclo La paleontología en la ciencia argentina del siglo XIX. Hoy nos va a deleitar el licenciado Mariano Bond, de la División Paleontología de Vertebrados del Museo de La Plata, especialista en mamíferos fósiles y sobre todo en ungulados fósiles. Eh, Antes de comenzar, les tengo que hacer un chivo, que es recordarles que la APA este año tiene el placer de organizar la primera reunión virtual de comunicaciones de la Asociación Paleontología Argentina, a realizarse el día 25 y 26 de noviembre del corriente año. Eh, las inscripciones se hacen a través de una planilla o nos pueden escribir a rvcapa@apaleontologica.org.ar por si tienen alguna duda. Las inscripciones son hasta el 1 de noviembre y el envío de resúmenes hasta el 10 de noviembre. Eh, Bien, habiendo hecho la promoción de la ROCAPA, a la cual quedan todos invitados, por supuesto, los invito a presenciar entonces la charla de Mariano. Mariano, en nombre de la Comisión Directiva de la APA y de la Comisión de Cursos de la Asociación Paleontológica Argentina, te quiero agradecer muchísimo la buena predisposición para darnos esta charla. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias. A los oyentes les pido que apaguen silencien el micrófono y por una cuestión de conexión en general les recomendamos que tengan la cámara apagada. Una vez que termine la charla de Mariano, vamos a dar lugar a las preguntas. Las pueden ir escribiendo si quieren durante la charla en el chat o cuando terminan pueden hacérselas personalmente a Mariano activando el micrófono. Así que bueno, Mariano, mil gracias y los dejo en tus manos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, bienvenidos todos ustedes, los que me conocen, los que no. Y vamos a hablar, ustedes saben que me gusta un poco el aspecto histórico de la paleontología. Y vamos a hablar de Germán Burmeister, que siempre ha quedado un poco mal en la historia porque queda como el perdedor ante Ameguino, un joven, digamos, decidido que se enfrenta a un en este caso alemán prusiano, de ideas media retrógradas, y que bueno, ha sido bastante maltratado, aunque bueno, vamos a ver que no es tan así, era realmente una personalidad muy interesante, e incluso en la clase que viene, la charla que viene, el doctor Farnícola va a desarrollar un poco más algo también de lo que vamos a ver acá. Yo básicamente me voy a centrar en su historia previa, en Europa, con obviamente algunas cuestiones de lo que él vivió acá en El Plata. Bueno, Germán Burmeister entonces es un prusiano, entre comillas, en El Plata, entre comillas, pues un prusiano muy sui generis. Germán Burmeister nació el 15 de enero de 1807 en Stralsund, lo que actualmente, o en ese momento era parte de Prusia. Fue bautizado como Carlos Germán Conrado. Era hijo de Christian Burmeister y Guillermina Elizabeth Freund, nativo de Stralsund, donde vivieron. Christian era jefe de aduana bajo la administración de Suecia, porque en ese momento, con esas vicisitudes que a veces había en Europa, todo ese sector de lo que era la provincia de Pomerania, en lo que era la Confederación Germánica, estaba bajo la administración de Suecia. Su madre era hija de un auditor de guerra, Freund, que también era un conocido escritor, y a su vez era nieta de un experto, un poeta en tradiciones nórdicas. Después de la batalla de Jena, en 1806, y hay un asedio a Stralsund, el ejército francés ocupa Pomerania con un gobernador militar y quedó bajo su jurisdicción. La casa de Burmeister fue ocupada, debiendo darle alojamiento al oficial francés Lamotte. Pero la madre de Burmeister, afortunadamente, tenía un muy buen conocimiento de francés, con lo tal estableció una relación y, digamos, la visita fue bastante agradable, incluso en esos momentos de complicación le consiguió varias cuestiones a favor de la familia. Acá tenemos Stralsund, digamos, la ciudad de Stralsund, en lo que es la Pomerania Occidental, que es básicamente lo que quedó después de la Segunda Guerra. Es una ciudad de la Liga Hanseática, muy interesante, antigua, y
En esa misma ciudad, como pueden ver, nació una mujer bastante conocida en Alemania, la canciller Angela Merkel, también nació en Stralsund. Ahí tenemos la casa original de Burmeister en Botscherstrasse, número 9, que lamentablemente fue demolida en los 60, y ahí tenemos dos fotos de la misma, y digamos se consiguió como homenaje a Burmeister una casa muy parecida, en el mismo estilo, donde funciona una fundación y museo. También hay un colegio Burmeister en la misma ciudad de Stralsund, hay un museo oceanográfico, o sea, realmente Burmeister es muy reconocido en su ciudad natal. Decíamos, Prusia se ha ido expandiendo, digamos, Napoleón es la personalidad que domina todo ese momento histórico, y acá tenemos la Confederación, el Imperio de Napoleón, y después de la batalla de Jena, donde directamente los prusianos son derrotados de una manera bastante estrepitosa, digamos, cambian las cosas, Stralsund es ocupada por los franceses, los suecos resignan un poco sus posesiones, aunque después, a través del sucesor de Gustavo Adolfo de Suecia, que va a ser el mariscal Bernadotte de Napoleón, que digamos, va a darse vuelta, se va a ir del lado de los aliados y lo va a traicionar a Napoleón. Suecia, si bien va a recuperar parte de sus territorios, sin embargo, Stralsund después va a quedar en poder de los prusianos. Stralsund tiene mucha significación porque ahí muere, en el ataque francés muere un héroe alemán, Ferdinand von Schill, que digamos, va a ser uno de los elementos importantes en el levantamiento posterior de los franceses, perdón, de los alemanes contra los franceses, y que va a influir bastante en toda la cultura romántica alemana. Bien, una vez que Prusia se hace cargo de Stralsund, Burmeister, digamos, el padre fallece relativamente temprano, y Burmeister con 17 años ingresa al colegio o gymnasium de Stralsund, cuyo rector era el padre del poeta Furchow, quien fue precisamente el que descubrió o incentivó la vocación de Burmeister por la naturaleza. Decíamos, después del Trato de Viena, toda esa zona de Pomerania, donde está Stralsund, se le entrega nuevamente a Prusia, que había sido digamos, el país original. Había en un momento, decimos, había estado unos cuantos años en manos de Suecia, después de Francia, y ahora actualmente pasa a ser Prusia, con lo cual, bueno, Burmeister pasa a ser definitivamente un prusiano. En 1825 ingresa a la Universidad de Greifswald, una de las más antiguas de Europa. Incluso él no va a perder contactos cuando esté en Argentina, va a comprar y va a mandar muchas cosas a la universidad. Es, decíamos, una más antigua, de 1456. El rector es médico y le sugiere que complete sus estudios en la Universidad de Halle, en Sajonia, que era una universidad un poco más prestigiosa. Ingresa en 1827 y ahí fue apreciado por profesores como Sprengel y Krukenberg, médico, y uno botánico, el otro médico. Se gradúa en la Facultad de Medicina de Halle el 4 de noviembre de 1829 de médico, o sea, con 22 años, y el 9 de diciembre, un mes después casi, obtiene su título en la Facultad de Filosofía de Halle, que era el título de doctor en filosofía, que era el que se le daba a los naturalistas. La tesis para optar al doctorado trata sobre un sistema natural para la clasificación de los insectos, una cosa muy interesante que va desarrollando Burmeister. En 1829 publica sus dos primeros entomológicos, sus dos trabajos primeros científicos son entomológicos, en la revista especializada sobre el tema, Thon y Entomologisches Archiv. Ahí tenemos ya integrado a Prusia, don Burmeister, aunque estaba en ese momento en Sajonia estudiando. Estamos en el gimnasio de Stralsund, donde él hizo la secundaria. Tenemos la Universidad de Greifswald, en Mecklemburgo, Pomerania, donde incluso estaban influenciados por un filósofo alemán, Ernst Moritz Arndt, que fue muy importante en todo lo que era digamos, el romanticismo alemán, de todo ese principio del siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX.
La personalidad científica que domina la naturaleza, digamos, los naturalistas en ese momento, es precisamente Alexander von Humboldt, un prusiano que había nacido en Berlín en 1769 y falleció en 1859, coincidentemente con la publicación del Origen de las especies. O sea, Humboldt, digamos, marca, digamos, el final del romanticismo y de los naturalistas, digamos, en parte del siglo XVIII y el comienzo de los naturalistas del siglo XIX. Humboldt es una personalidad muy importante, hace una serie de viajes al norte de América del Sur, desarrolla una serie de teorías muy interesantes sobre la constitución de las montañas, descubre, basándose incluso en los escritos de un jesuita y cura español y otro más, que digamos, la vegetación se estratifica de acuerdo a la altura y a las condiciones ambientales. Y Humboldt tiene contactos epistolar con Burmeister, que incluso digamos, tiene bastante contacto, vuelvo a repetir, epistolar con él. La Universidad de Halle, decíamos, había ingresado con el doctorado de medicina y, digamos, filosofía, pasa por varios liceos y gimnasios hasta que en 1837 la Universidad de Halle lo designa profesor de zoología. Burmeister no va a perder el contacto con la Universidad de Halle, digamos que siempre, hasta muy tardíamente en su estadía en la Argentina, prácticamente hasta su muerte, él va a tener siempre relación con su vieja universidad de Alemania. Perdón. Bien, decíamos, estaba Stralsund, va a cumplir con su servicio militar, digamos que tuvo como dijimos, varios empleos en los gimnasios, hasta que lo designa la Universidad de Halle como profesor de zoología. El 7 de abril de 1836 se casa en Halle con María Elena Sommer, con quien tuvo dos hijos, Germán y Enrique. Germán lo va a acompañar a su padre varias veces en sus viajes, se va a radicar en Europa. Enrique se va a quedar en Hamburgo con su madre. Básicamente ellos vivían en un suburbio de Hamburgo, San Pauli, que ahora actualmente es un barrio de Hamburgo. Y el suegro de Burmeister tenía compañía de barcos, era un banquero, también de la zona de Altona, en Hamburgo. Y a su vez lo interesante es que era un coleccionista entomológico y que Burmeister muchas veces lo había conocido y lo había tratado en relación con las colecciones entomológicas, que también era una afición en ese momento. Recordemos que Darwin también estaba muy interesado en los insectos, y ahí había conocido a María Elena Sommer, con quien se casa. El matrimonio no va a ser demasiado feliz, va a tener una serie de problemas conyugales. Acá tenemos una caja de entomología ordenada por Burmeister, etiquetas de insectos en el Instituto de la Universidad de Halle, hechas y manuscritas por Hermann Burmeister. Incluso en la caja de entomología, básicamente coleópteros de Sudamérica, Burmeister había colocado en rojo etiquetas, y ese rojo indicaba ejemplares tipo, una cosa que también muchas veces se hizo una marquita en rojo en ejemplares fósiles en paleontología para designar los tipos. Bueno, acá los tipos de los coleópteros estaban precisamente marcados en rojo. Burmeister, decíamos, cumple su servicio en la compañía de granaderos Kaiser Frank. Él era, acuérdense, médico, está como cirujano en esta compañía, con lo cual Burmeister tiene un entrenamiento militar. En este momento, la región esta donde Burmeister cumplió su servicio militar es actualmente una región de Polonia, actualmente. Bien, además de los problemas conyugales que tiene Burmeister, mientras tanto él, digamos, se ocupa de sus insectos. Él ya ha editado un tratado de entomología muy importante en 5 tomos,
que va a ser directamente, va a ser traducido al inglés, va a ser considerado uno de los mejores tratados de entomología, ¿eh? Que se ha escrito. Lo publica en 1832 y lo termina en 1855, y ya en 1836 se publica en inglés. O sea, Burmeister es considerado digamos, un entomólogo de primer nivel, tal vez uno de los mejores, pero a su vez él no solamente hace trabajo de entomología, sino que también comienza a trabajar en todo tipo de digamos, temas científicos, hace trabajos de mastozoología, de ornitología, empieza a trabajar con fósiles, tiene un trabajo de 1843 de la Organización de los Trilobites, que es un modelo, trabaja sobre labirintodontes. Y curiosamente, en 1848 hay un malestar que recorre toda Europa, que, digamos, los liberales y los sectores más inclinados al socialismo se encuentran muy desconformes con una serie de condiciones, la clase obrera, una serie de protestas, que en algunos casos empiezan de manera bastante curiosa. Por ejemplo, en Alemania, en Baviera, los estudiantes se sienten molestos porque el rey Luis de Baviera despilfarra bastante dinero en una famosa artista de la época, que es la Lola Montes, y en realidad esa protesta, que empieza como una serie de quejas, empieza a tomar cada vez más impulso, digamos, eso también se traslada a la parte política y estalla la revolución de 1848 en toda Europa. Es muy complicada. Fíjense la revolución cómo abarca gran parte de Europa, especialmente lo que sería el área germánica. Y Burmeister, digamos, ahí digamos, se pone en uso la actual bandera alemana, que era una bandera que había sido utilizada en la lucha contra los franceses. Y si bien Federico Guillermo de Prusia, el rey de Prusia, es un poco más tolerante, digamos, al final la revolución se desborda y hay una serie de represiones. Acuérdense que en ese momento Alemania no es un país unificado, es una confederación germánica donde Prusia está siendo más preponderante. Pero, por ejemplo, Baviera tiene su rey. Burmeister está muy interesado en la política, muy interesado, y se enrola en lo que es la izquierda liberal, y es elegido diputado por la ciudad de Liegnitz, una ciudad alemana muy importante, que después de la guerra, digamos, esa parte de Silesia, que era Prusia, pasó a ser Legnica, nombre, digamos, polaco, de la ciudad de Liegnitz, en la provincia de Silesia, en Polonia. Burmeister es elegido diputado, digamos, actúa, digamos, incluso tiene participación en los congresos que se hacen para tratar de imponer una serie de reformas. Otro diputado de la izquierda liberal en esa época es el muy conocido músico Richard Wagner, que está en ese momento enrolado en ese movimiento. Acá tenemos la ciudad de Liegnitz, hay una serie de congresos, y también como diputado. La ciudad se conserva en parte bastante como en la época, digamos, del imperio, perdón, del Reino de Prusia. Otro de los diputados que está ahí, una persona política importante, es Otto von Bismarck, que comienza a ser una persona muy importante, y él choca con una serie de diputados porque él quiere de alguna manera que la Confederación Germánica esté manejada o que sea dirigida por el Reino de Prusia, que es el más importante, que ha derrotado a los franceses, y que, bueno, él considera que tiene que ser preponderante. Burmeister no está de acuerdo con eso, se desencanta de la política y decide abandonar directamente la política, aunque, bueno, decíamos en ese momento, él seguía produciendo una cantidad de trabajos científicos, manuales para enseñar a los alumnos, trabajos científicos, el manual de entomología, ahí vemos una copia de la traducción inglesa.
decíamos, trabajos de paleontología, la organización de los trilobites, un trabajo sobre los labirintodontes, trabajos sobre ceulodontes o ballenas fósiles, y él en 1843, antes de su diputación, había escrito una obra realmente notable, que es La historia de la creación. La historia de la creación, su primera edición es en 1843 y hay 8 ediciones. Tiene un éxito notable, 1872. Se traduce al holandés, al francés, al castellano, estas últimas, bueno, tomadas de la 8ª edición alemana, y digamos, la historia de la creación es un libro muy influyente, muy, muy influyente. Algunos han pensado que Burmeister era creacionista, pero en realidad Burmeister no era creacionista. Cuando uno lee el libro, de hecho incluso a veces hacía chistes bastante, digamos, curiosos sobre la religión, tenía respeto por ella, pero cuando uno lee la historia de la creación, se da cuenta que los capítulos dedicados al origen de la vida, cuando habla del origen a través de una serie de combinaciones químicas y influencias a través de las condiciones atmosféricas de ese momento, del arcaico, como le decían, realmente se parece mucho a lo que después iba a escribir Darwin con la sopa primordial y otras cosas. O sea que Burmeister cree en una evolución, digamos, entre comillas, que hay tipos animales que se van modificando, que no es lineal, no está de acuerdo con digamos, el método de Darwin, pero de ninguna manera él es un diluviano o creacionista. Seguramente Farnícola lo va a desarrollar también en la charla que viene, pero es un error, incluso hemos visto que en algunas series últimas sobre Ameguino, los que decían que no era un creacionista no aparecen y aparece una persona diciendo que es un creacionista, un diluviano, cuando en realidad Burmeister no lo era. También, perdón, es Burmeister escribe un libro sobre sobre el africano, donde habla de las condiciones morales y físicas de los africanos, que no tienen nada que, digamos, no hay nada que justifique una supuesta inferioridad. Incluso él habla de que algunos han pretendido sacar argumentos y a veces mal interpretado algunos de los datos que yo he dado han sido utilizados por americanos del norte, digamos, de la parte sur, que han tratado de justificar cosas y desafortunadamente esa gente del sur ha sido abatida, porque cuando Burmeister modifica eso en el libro del africano, ya había sido la guerra de secesión y el sur había sido vencido. O sea que Burmeister, digamos, era un partidario de la igualdad de las razas, de ninguna manera, digamos, ni era creacionista, era partidario de la igualdad de las razas, y no tenía ningún justificativo, digamos, para justificar algún tipo de supremacías. O sea que vemos que, digamos, era una persona de ideas bastante interesantes. Tenía un carácter fuerte. Ernest Ulrich, uno de los biógrafos de Burmeister, dijo que Burmeister era un autócrata que sabía mandar, pero a su vez era un republicano, realmente confeso republicano, convencido de ideas republicanas, que sabía obedecer la ley. O sea que era una personalidad bastante interesante. Bien, en 1843, decíamos, aparece la primera edición de la historia de la creación de Burmeister, y en 1845 Humboldt saca su obra, digamos, cúlmine, que es El Cosmos. El Cosmos, donde estaba concentrado todo el conocimiento en ese momento. En 1845 sale el primer tomo del Cosmos y en 1859
él fallece y póstumamente sale el último tomo. Y es interesante porque a través de las cartas entre Burmeister y Humboldt, en 1848, fíjense lo influencial que era la historia de la creación de Burmeister, porque Humboldt le dice, el cosmos suyo, la historia de la creación, es excelente y para mí de gran utilidad. Creo que usted mismo no se da cuenta de los preciosos y enjundiosos que es el libro que usted ha escrito. Ahí tenemos un retrato de Burmeister, aproximadamente en esa época, y una caricatura de Humboldt, apoyándose en su obra El Cosmos, que iba a contener teóricamente toda la sabiduría que estaba en ese momento, una especie de gran enciclopedia. Y en una carta, Burmeister le dice si él no considera que, Humboldt no considera que Burmeister perdió un poco su tiempo habiéndose dedicado a la política. Entonces, Humboldt le contesta y le dice, Mariano, perdona que te interrumpa. sí, Se cortó la presentación. ah, ¿qué pasó? Tenés que poner Ahora, de nuevo compartir, a ver, como hicimos la otra vez. sí, Ah, a ver. espera, ¿qué Ah, hago? porque hay varios que me estaban escribiendo personalmente diciéndome que se había cortado la presentación. Perdón, está Acá compartiendo. yo ¿estoy compartido? Sí, Sí, perfectamente. Deja de compartir y bueno, volvé a compartir, porque hay varios que me están escribiendo por otro lado diciéndome que no se ve. cortado ellos. Hay varios que me dicen que sí y hay otros que me dicen que Espera, no. ¿cómo hago? ¿Pongo a dejar de compartir? Claro, deja de compartir y después poné volver a compartir. Bien, volver a O compartir. sea, presentar ahora, digamos. Presentar ahora quedaba, ¿dónde era? Presentación con diapositivas, no, eso es otra cosa. No, eso es tu PowerPoint. Espérate, me tengo que ir acá abajo, Abajo a la derecha. Abajo a la abajo a la derecha. derecha, sí, muestro iconos. A ver, ¿cómo es esto? Tengo que llamar a mi hijo, perdón. No veo bien esto, perdónenme. A ver un segundito. ¿A presentar ahora? ¿Puede ser? Sí, ¿Presentar ahora? ¿Puede ser? Sí, Ahí sí, está. ahí es. Adelante, ahí. Toda su pantalla, toda tu pantalla. Ahí está. Bien. Ahora, ¿qué pasa? fíjate vos en cambiar diseño, tenés que fijar tu pantalla de orador, por si no te Perdón, no aparecen todos. veo. Vos- Sí, sí, sí. a ver. Espéreme un minuto, esperen. Augusto, espera un minutito, por favor. Dale, que quedó, se cortó la cosa. Dale. Ponete esto, dale. Ponete esto y pregunta cómo hay que hacer para integrar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se cortó la presentación. Dale. Se cortó la presentación. Dale. Ah, ahí ya se está compartiendo tu pantalla. Sí, ¿cómo se hace? Ahí se abre. Teóricamente ya lo deben estar viendo. A ver, fíjate. ¿Pregunta? Hola, ¿están viendo Sí. ustedes? Sí, ahí está. Sí. Perfecto. Bien, gracias. Bravo, Augusto. Dale. Bravo. Aplauso. Ahora poné de nuevo, Mariano, ahí poné de nuevo al lado del 70%, ahí el iconito para presentar. Ahí está, ¿no? Como gente, sepan disculpar los inconvenientes, son No, por son favor. parte de las vicisitudes de esta virtualidad que nos acompaña día a día. Es el espíritu Ahora de Burmeister. Se niega. ¿Dónde se perdieron? ¿Acá en el Cosmos o por ahí?
Hola. Ahí Sí, está ahí bien, está ahí bien, está ahí bien. está bien. Bueno, a ver, les decía que Humboldt había dicho que el cosmos, digamos, le elogia la historia de la creación y le dice que le sirvió para mucho. Y Burmeister le pregunta si Humboldt no creía que él había perdido tiempo dedicándose a la política. Entonces, Humboldt le contesta y le dice, usted me pregunta en su última estimada carta, supongo que en broma, si toma mal su participación en el movimiento político de los espíritus. Es una exigencia despótica y unilateral, pero muy difundida, la que nosotros, los estudiosos de profesión, debemos renunciar a toda simpatía por los progresos de las instituciones libres de la humanidad y que debemos ocuparnos solo de insectos y estrellas dobles. O sea, le dice, sí, hizo bien en ocuparse de la política. Justamente necesitamos gente inteligente en la política. No solamente los científicos tienen que ocuparse de estrellas y de insectos, sino que también tienen todo el derecho a participar en la política e intentar mejorar las instituciones. O sea que, bueno, vemos que lo sigue encomiando. En 1850, Burmeister, digamos, está muy mal en su matrimonio, pide una licencia y decide hacer un viaje a Brasil. En su primer viaje, él había viajado a Italia, a otras partes, a Francia, incluso había estado en Inglaterra, pero decide viajar, él tiene un gran interés por Sudamérica, sobre todo basándose en los escritos de Humboldt. Entonces su primer viaje toma un barco desde Inglaterra y va a Brasil en 1850, está en 1851 hasta 1852, donde va a regresar a Europa. En Brasil él está muy interesado, de hecho Burmeister era un excelente dibujante, hace una serie de croquis que después van a completar otros artistas, y en ese momento Brasil está bajo el imperio, digamos, es un imperio con su emperador que es Don Pedro II, todavía una persona relativamente joven, como tenemos ahí abajo. Burmeister va a colectar restos de naturaleza, escribe varios artículos y tiene un accidente mientras está colectando animales actuales y también viendo algo si puede ver la parte fósil. Tiene un accidente donde se cae y se quiebra la pierna, que no le va a quedar bien, con lo cual Burmeister va a tener una renguera a lo largo del resto de su vida. Que lamentablemente algunos van a satirizar. Curiosamente, cuando Burmeister se cae y se quiebra la pierna, es atendido en la hacienda de Peter Wilhelm Lund, que era un naturalista danés, de origen danés, que se había asentado en Brasil y se había dedicado a estudiar las cavernas del Agua Santa, colectando una gran cantidad de restos fósiles y siendo de alguna manera uno de los padres de la paleontología brasileña. Bueno, Burmeister se hospeda en la hacienda de Lund, obviamente van a tener un intercambio de opiniones, y ya con esa dificultad, Burmeister retorna a Europa, donde obviamente las cosas están muy mal, ya para él a nivel familiar, se separa, y Burmeister tiene una tremenda, digamos, memoria. Acá tenemos un croquis, perdón. Burmeister vuelve a Europa. Humboldt le dice, ¿por qué no hace un viaje, un nuevo viaje más importante? Y le, digamos, gestiona ante el rey de Prusia un beneficio y pide una licencia importante. Entonces, Burmeister se vuelve
después de ordenar sus prácticas docentes, pero que en realidad estaba teniendo problemas, decíamos, además de conyugal, estaba teniendo problemas políticos por la injerencia cada vez más importante de Prusia en los asuntos de Alemania, y porque además había una serie de cambios en los planes de estudio que estaba modificando la currícula de los profesores de lo que sería historia natural, limitándosela, con lo cual, bueno, había una serie de problemas extras. Entonces, Burmeister habla con Humboldt gestiona todo, y bueno, él en 1856 nuevamente se vuelve para América del Sur. Ahí, digamos, está primero en Brasil, después va a Montevideo, y después va a lo que sería la Confederación, digamos, la Confederación Argentina. Ya había caído Rosas, estaba Urquiza como figura política preeminente, y en ese momento Burmeister recorre, digamos, toda la zona del litoral, recorre Córdoba, recorre Mendoza, va hacia el norte, después atraviesa la cordillera, y después desde Cordillera pasa a Chile, de Chile a Callao, en Lima, y vuelve otra vez a Europa. En el interín, él recorre y es un excelente, hace una serie de croquis. Por ejemplo, croquis que hace Burmeister es el desfile militar del 2 de mayo de 1858. Él hace un croquis, y muchos años después, uno de sus hijos, Federico Burmeister, de su segundo matrimonio, va a ser el que lo va a dibujar, basándose en los recuerdos del padre. Pero para que tengan una idea, lo que vio Burmeister el 2 de mayo de 1858 en Paraná, que era la capital de la Confederación. Burmeister queda muy impresionado por el desfile y dice que el orden de los cuerpos militares de la Confederación no tiene nada que envidiarle a los europeos. Después él hace una serie de croquis en Mendoza, que los va a dibujar posteriormente Anton Göring, un dibujante alemán, lejanamente emparentado con una serie de figuras políticas alemanas. Es muy interesante porque Burmeister hace los croquis y dibuja la vieja ciudad de Mendoza, el área fundacional, que va a ser totalmente destruida en 1861 por un terremoto. O sea que nos quedan esos croquis, junto con otros de otros visitantes, como digamos, un documento precioso. Incluso él hace un croquis del arroyo del Salto sobre el río Paraná, que lo hace Burmeister, que después va a ser publicado mucho más tarde en Vistas Pintorescas y Figuras de Historia Natural, en un tomo de 1881 a 1886, que es un tomo final de la descripción física de la República Argentina. Pero Burmeister estaba muy interesado en todo lo que veía, y por suerte ha dejado, porque esta zona, obviamente, el arroyo del Salto cambió muchísimo. Está muy contento, acá, ahí estamos viendo una imagen de Anton Göring, y él había venido a América del Sur con su hijo Germán, que era el mayor de los dos hijos que había tenido con Elena Sommer. A él le gusta mucho, digamos, la zona acá del Plata, y compra en la zona del Parque Nuevo, en Paraná, en 1858, una chacra de 10 hectáreas, que la tiene un año prácticamente, de 1858 a 59, con su hijo Germán, pero bueno, deciden volver otra vez a Europa, a ver qué está pasando. Mientras tanto, acá Bravard estaba trabajando en la Confederación en Paraná, también iba hacia Mendoza, y va a fallecer en el terremoto de 1861. Mientras tanto, Bravard, que es uno de los precursores de las observaciones geológicas y paleontológicas, edita un trabajo, las observaciones geológicas de la Olla del Plata, una monografía de los terrenos marinos de Paraná, que va a ser publicado en Paraná, y que Burmeister va a comprar parte de la colección de Bravard para el Museo Histórico, para el Museo Público de Buenos Aires. Bien, acá tenemos algunas imágenes de las que había visto Burmeister cuando en su estadía, que fueron publicadas muy tardíamente.
Esto se publica después en alemán en los años, digamos, como Viaje por los Estados del Plata, y después en 1943 los hijos del segundo matrimonio lo van a publicar en la Unión Germánica de Buenos Aires, estos viajes que hacía Burmeister, que son muy interesantes, porque no solamente él tiene descripciones de tipo geológico, geográfico, sino que tiene observaciones muy, muy interesantes sobre toda la población, sobre las costumbres, o sea, es realmente una personalidad muy, muy observadora. Bien. En 1856 él había tenido una serie de contactos con Juan Bautista Alberdi. Alberdi lo presenta a través de una carta a Urquiza. Entonces, cuando había venido Burmeister en ese momento, en el 56, él había ido a la Confederación con una recomendación de Alberdi, que estaba en ese momento en Europa, a morir digamos, ahí en Europa, y también lo ayuda un poco en sus gestiones Friedrich von Gulich, que es uno de los encargados de negocios de Alemania. Salvador María de Carril, digamos, en ese momento va a tener contactos a través de las gestiones de Burmeister. La Confederación Argentina a la que lleva Burmeister, es bueno recordar esto, es esto que tienen acá. O sea, hay un área hacia el sur que está, digamos, es territorio indígena, de la misma manera que el Gran Chaco también es un territorio indígena, casi se juntan en la zona de Santa Fe. Esta es realmente la Confederación Argentina, y Buenos Aires, que tiene una frontera fluctuante con los indígenas. Al poco tiempo de haberse separado, digamos, haber caído Rosas, se separa, hay una revolución, la revolución de 11 de septiembre, por eso la Plaza Miserero, Plaza 11, por revolución de 1852, se separa de la Confederación, jura su propia constitución, y una de las figuras primordiales ahí va a ser don Bartolomé Mitre, junto con Sarmiento y Urquiza. En 1862, Bismarck es nombrado canciller y, digamos, que ya tenía una gran influencia, y Prusia va a pasar a manejar la política alemana. Beth van Holben es un ministro del culto alemán que entre 1860 y 1871, digamos, reduce y hace una serie de modificaciones en las cátedras de historia natural, con lo cual Burmeister dice: yo acá ya no tengo nada que hacer, tengo una serie de contactos en América del Sur, especialmente en El Plata, me voy definitivamente a la Argentina. Acá tenemos unas imágenes de Burmeister entre 1856 y 60, ya estaba definitivamente separado, se viene para la Argentina. Acá tenemos a Juan María Gutiérrez, rector de la Universidad de Buenos Aires de 1861 a 73, es una universidad provincial todavía, no hay una universidad nacional, recién en 1870 la de Córdoba. Y cuando está viniendo Burmeister para la Argentina, se produce un acontecimiento, se produce la batalla de Pavón, hay evidentemente un acuerdo entre Urquiza y Mitre, y, digamos, renuncia a las autoridades nacionales, Mitre pasa a ser presidente de la República, Sarmiento, que era ministro y que lo había incitado también a venir a Burmeister, cuando llega a Burmeister, Sarmiento ha renunciado, ahí tenemos una vista de la Guardia Nacional de Buenos Aires saliendo, y Pastor Obligado, que es una figura política que está en ese momento encargado de varias funciones políticas, no quiere firmarle, digamos, digamos, no quiere que Burmeister, no está de acuerdo y no entiende por qué Burmeister tiene que ser el director del Museo Público de Buenos Aires. No sabe, o sea que un poco por ignorancia o por una serie de complicaciones que hay, no lo quiere firmar. Burmeister intercede ante Sarmiento, y una vez que la gobernación de Buenos Aires está con Mariano Saavedra, se le firma la designación del Museo de Buenos Aires.
Burmeister llega, primero de, no alcanzo a ver muy bien ahí, en 1861, pero en septiembre, llega a un muelle, ya un muelle de pasajeros muy importante, en el cual Buenos Aires ya es una ciudad muy progresista, y ha dejado de largo el viejo desembarcadero, en el cual muchas veces, acá tenemos una caricatura de Bioschi, era muchas veces llegar desde el barco hasta las toscas del Río de la Plata, a veces los viajeros se daban vuelta el bote o se mojaban, era complicado. En cambio, Burmeister dice, no, ahora llegamos a un muelle muy prolijo, muy interesante, ¿no? En el cual, digamos, no tuvimos ningún problema en desembarcar. Ahí tenemos unas vistas de la ciudad de Buenos Aires a la que estaba llegando Burmeister, ¿no? Una ciudad que estaba muy cerca del río, fíjense, acá está el ferrocarril de Ensenada, es la calle Venezuela, donde estaba muy cerca la casa que todavía está en pie, donde nació el Perito Moreno, y tiene la Plaza Roma, donde uno a veces espera el colectivo para ir a La Plata, en Leandro Alem, entre La Valle y Tucumán, donde, como pueden ver, el río estaba ahí nomás. O sea, uno directamente podía cruzar la plaza y caerse al río de la Plata. Y en las bajantes estaban las toscas, donde se encontraba una cantidad enorme de fósiles del periodo ensenadense. Una playa muy cerca. Acá tenemos el Bajo Belgrano, lo que sería actualmente el barrio chino, la avenida Libertador, donde en grandes inundaciones o grandes crecientes incluso se varaban algunos cetáceos, como podemos ver acá. Es una foto de aproximadamente 1880, por ahí 88. Una ciudad con la Recoleta, con ranchos, muy agreste todavía, y ahí está el museo público donde va a ir Burmeister. Hacemos un raconto rápido. Es fundado por un decreto de Rivadavia, sus primeros directores son Carlos Ferraris, ahí el museo primero funciona en la biblioteca, después se lo lleva al templo de Santo Domingo, ahí tenemos la acuarela de Carlos Pellegrini, donde en el momento que funcionaba el museo, en ese momento el templo tenía una sola torre, donde están las balas dejadas por los ingleses, actualmente de madera. Después se construyó la otra torre, pero cuando funciona el museo tenía ese aspecto. Después está De Marchi, Santiago Torres, que va a dejar Santo Domingo y va a ocupar el inmueble de la manzana jesuítica, donde va a ir Burmeister. Burmeister se va a hacer cargo en 1882 de la dirección del Museo Público, que ya está en la manzana jesuítica. Se había creado una sección Amigos de la Historia Natural del Plata, presidida por Trelles, que tenía que ayudar, y de hecho ayudó varias veces a través de compras y donaciones al Museo Público de Buenos Aires. Burmeister la disuelve, se hace cargo de director del Museo Público de Buenos Aires en febrero de 1862. Ahí tenemos la vieja manzana jesuítica, el viejo Congreso, y las figuras preponderantes del momento, cuando llega Burmeister, que son Mitre y Sarmiento. Burmeister está muy agradecido a Sarmiento toda la ayuda, de hecho le dedica varias obras, entre ellas la descripción física de la República Argentina. Y Burmeister llega y se hace cargo, y él sabe que la Argentina, desde hace mucho, desde los hallazgos en Luján, desde el Megaterio, desde las visitas de D'Orbigny, que lo conocía Burmeister, y desde Darwin, el territorio de la Pampa es riquísimo en fósiles. Como decía Darwin, uno tira una línea y aparecen huesos. Acá tenemos una caricatura de Oski, en la cual lo que muestra es cuando las invasiones inglesas hubo un intento de volar el fuerte de Buenos Aires, hubo una gran excavación. Entonces a Oski, que tenía idea también de la cantidad de fósiles que había en la Pampa, se le ocurrió que una vez que empezaron a cavar, seguramente empezaron a encontrar fósiles por todos los lados, y como pueden ver, tenemos un cuello de botella muy gracioso en un túnel que pasa entre dos caparazones de gliptodonte. Tenemos el Osobuco platensis, la Falangina pampeus, la Mulita sapiens, pero bueno, eso es porque aún en el común, digamos, el ideario común, se sabe que la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires son territorios muy ricos en fósiles.
Burmeister es consciente de eso y él sabe que hay muchos coleccionistas, especialmente europeos, que sacan fósiles, que los venden en el exterior, y él pide e insiste y se hace un decreto del 14 de abril de 1863 del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que lo firma el gobernador Mariano Saavedra y el ministro Acosta. Dice que algunos individuos, generalmente extranjeros, no por amor a la ciencia, sino por especulación, sustraen del país los restos encontrados en la provincia de Buenos Aires. Entonces, prohíbe la extracción de los restos fósiles sin un permiso expreso del gobierno, contemplando la utilidad pública o el progreso de las ciencias, y en el decreto se prevén multas destinadas a los fondos del museo para fomento y la pérdida de los materiales que van a ser depositados en el museo de la ciudad. Si bien se siguió sacando fósiles y en muchos casos no se le hizo esto, es interesante porque esto es impulsado por Burmeister y claramente este decreto es el antecedente inmediato de las leyes nacionales posteriores de protección paleontológica 9080 y 25743. Burmeister acá comienza y sigue desarrollando su actividad. Manda a publicar en el exterior, por ejemplo, en la Universidad de Halle, una serie de artículos, por ejemplo, sobre el pichiciego, artículos sobre paleontología, en este caso el esqueleto fósil encontrado por Muñiz, que había sido donado al Museo Público de Buenos Aires por un coleccionista privado, por un empresario. Tiene contactos con Muñiz incluso le da varios fósiles. Burmeister a su vez consigue que se compre parte de la colección de Brevard, recibe también fósiles de Muñiz y de muchos coleccionistas privados que comienzan a aportar al Museo Público de Buenos Aires. El Museo Público de Buenos Aires, que en realidad a su vez también era museo histórico, era todo, estaba muy lánguido. Es Burmeister que realmente lo acelera y comienza a incorporar. Es gracias a Burmeister que el Museo de Buenos Aires se reactiva. Burmeister aproximadamente en 1870. Acá el episodio lo he hecho acá porque es un episodio cortito y que en realidad Sarmiento crea en la Universidad primero la Facultad de Ciencias en Córdoba y después se crea la Academia de Ciencias en Córdoba por 1870. Lo que tiene arriba es el croquis del edificio original. Acá tenemos una foto de 1875, después se va a modificar eso. Es la villa, parte de la manzana jesuítica, al costado tienen parte de una iglesia. Se crea una academia. El que tiene que manejar o de alguna manera, ver el desarrollo de esa academia es Burmeister. Burmeister tiene un choque rápido con los profesores alemanes, que incluso publican una serie de panfletos. Él tiene su personalidad, los Duering, que son personalidades importantes ahí, también tienen la suya, con lo cual Burmeister al final renuncia, se va, y vuelve al Museo de Buenos Aires. Es un episodio importante, porque deja una institución, señera, en Córdoba, después se va a crear incluso un museo, pero Burmeister ahí no cuaja y se va. Acá tenemos una lista de los presidentes bajo los cuales desarrolló su mandato Burmeister. Tenemos a Urquiza, Derqui, Pedernera, que es un interinato muy cortito, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Selman y Pellegrini. Hay una serie de acontecimientos bravos, la guerra del Paraguay, la epidemia de fiebre amarilla. Burmeister va capeando todo eso. Se crea la Sociedad Científica Argentina con Holmberg y Moreno. Moreno tiene una relación mejor con Burmeister, Holmberg lo critica bastante. Y está la personalidad de Sarmiento, que invita incluso a dar una charla sobre Darwin a Holmberg. Ahí lo tenemos a Sarmiento representado con brazos medio alargados de mono o de gibón, y Don John, porque era una personalidad que ayudaba mucho a las ciencias, pero era una personalidad notable y complicada. Tenemos a Meguino, comienza a enfrentarse con Burmeister, Holmberg joven, incluso una caricatura de Holmberg con el águila prusiana en clara referencia a Burmeister encerrado en una jaula. Burmeister edita los anales del Museo Público de Buenos Aires, que comienza en 1862 y son la primera publicación científica argentina.
1874 y van a llegar hasta 1892 en 3 tomos editados. Una parte en la Argentina, en las imprentas de Alsina y Pablo Coni, y las láminas se van a hacer en Europa. Acá tenemos los anales del Museo Público de Buenos Aires, Germán Burmeister con todos sus títulos, 1864, 1869, 70, 74, ya el de 1883 ya figura como anales del Museo Nacional de Buenos Aires. Antes Museo Público de Burmeister tiene sus títulos más reducidos, pero es la primera publicación nacional. Se funda en el 66 en reemplazo de la Sociedad de Historia Natural, la Sociedad Paleontológica Argentina, antecedente nuestro, muy interesante, con personalidades notables, ¿no? El presidente Juan María Gutiérrez de la universidad, que Burmeister no quería estar bajo la tutela de Gutiérrez, era autónomo, pero fíjense la gente que hay: Gutiérrez, Burmeister, Marcos Paz, vicepresidente de la República, Salvador del Carril, Guillermo Rawson, Damián Hudson, Gervasio Posadas, Pastor Obligado, Francisco Modero, Federico Terrero, Cosón, compañero, digamos, padre del compañero de Miguel Cané padre, Mariano Saavedra, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tenemos uno de los diplomas, Sociedad Paleontológica de Buenos Aires. Se van agregando muchos, como Adolfo Alsina, gobernador, etc. Lamentablemente, en 1838 la sociedad se disuelve después de haber hecho una labor muy interesante y que es un antecedente notable, es una de las sociedades paleontológicas más antiguas del continente, con personalidades, digamos, vicepresidente, el ingeniero Rossetti, Lavallol, incluso Mitre colabora, el almirante Muratore, el ingeniero Luis Huergo, etc. Realmente lo mejor, digamos, lo más interesado iba a las charlas a escuchar y discutir sobre paleontología y otras cosas en la Sociedad Paleontológica de Buenos Aires. Los anales del Museo Público son de una calidad notable. Digamos, no solamente hay fósiles, sino también hay animales actuales. El doctor Federico va a hablar algo. Burmeister es un anatomista de primer nivel. No solamente estudia los fósiles a nivel sistemático, sino que su anatomía es muy notable. Ahí ven una lámina de un gliptodonte ahí arriba, donde incluso él estudia los huesos hyoideos. Ahí tenemos. Y tiene reconstrucciones. Por ejemplo, en el segundo tomo, la monografía de los gliptodontes, hace cortes de un cráneo gliptodonte, estudia la anatomía en detalle e incluso reconstruye la proyección de los conductos que salen del agujero óptico y foramen rotundus, con toda la reconstrucción de las ramas, con lo cual Burmeister es realmente un anatomista notable, además de una figura de las científicas más importantes en, digamos, de la primera mitad del siglo XIX y parte de la segunda. Trabaja sobre los elementos de Bravard. Y bueno, y ahí está el enfrentamiento con Ameghino. En el último tomo, Ameghino dice: continúa en su empresa la revista Argentina de Historia Natural cometiendo errores, haciendo nuevas especies, creciendo los dos en el suelo pútrido de sus obras, como los hongos en la basura, que es el verdadero terreno del nacimiento. Tiene impertinencia, bueno, fundas solamente especies y géneros, es para el naturalista científico una actividad inferior. Y se ha venido a este país para aplicar mi actitud científica en su provecho. Entonces, dice que no se va a ocupar más de Ameghino y da una frase en latín como: lo digo y que se salve el alma mía. Él se enfrenta a Ameghino, pero no por celos. Él, digamos, considera que Ameghino él dice que en 1869 le lleva un pescado, un pez, un Hippostomus, que había encontrado en Luján, como algo muy nuevo y se conocía. Y a Ameghino no le gusta. Ya ahí hay un choque, no por el hombre fósil, sino por eso. Y bueno, él considera que Ameghino, incluso le critica muchas cosas, dice que Ameghino no es anatomista. Por ejemplo, Ameghino habla en muchos trabajos sobre los edentados,
y el esmalte de los sedentados, y dice cualquier persona, cualquier adulterista sabe que los sedentados no tienen esmalte, con lo cual el señor Ameguino no ignora todo eso. Entonces, bueno, él se enfrenta por eso, y bueno, no por celos, sino porque él considera que hay una falencia en Ameguino que lamentablemente, bueno, lleva a ese enfrentamiento. Ameguino es un gran paleontólogo, más ocupado por la cuestión estratigráfica, el origen del hombre fósil. Burmeister no, es un gran anatomista. Burmeister se casa acá, nuevamente, en la iglesia de Montserrat, con Petrona Tejeda, de una tucumana, con la que tiene varios hijos, entre ellos Carlos, Federico, que van a ser sus hijos, que lo van a seguir, y Carlos, que va a ser naturalista del Museo de La Plata y de Buenos Aires, incluso va a hacer viajes a Patagonia, Montehermoso, va a colectar fósiles. Tenemos a Federico Alves, para mostrar un poco la descendencia de Burmeister, que está acá en la República Argentina. En 1875 presentó los caballos fósiles de la Pampa Argentina, financiada por la provincia de Buenos Aires. Tuvo claramente apoyo oficial, la exposición de Filadelfia, la descripción física de la República Argentina, y en 1880 se produce la expansión de la República Argentina, y al poco tiempo Buenos Aires no quiere compartir, digamos, el puerto de Buenos Aires, no quiere compartir el gobierno conjunto con la nación, y se rebela con el gobernador Tejedor, es derrotado la provincia de Buenos Aires, por más que Alem y otros se oponen en los discursos, pero bueno, la ciudad de Buenos Aires pasa a ser capital de la República. Mientras tanto funcionaba en Belgrano, y es curiosamente, el gobierno de Avellaneda, que está en Belgrano, el año 80 es muy complicado, ¿no? Ahí vemos a Irigoyen y a Duering. Fíjense que solamente en 1880 designa profesores, es enorme la lista que hay, pero por ejemplo yo extracté profesores del Colegio Nacional de Buenos Aires, al doctor Carlos Berg, con 100 pesos, fuerte, Emilio Rossetti. El 13 de febrero tiene que prohibir las reuniones de ciudadanos armados, porque se va a levantar Tejedor. El 29 de mayo, centenario de Rivadavia, feriado. El 28 de mayo, el 2 de mayo, centenario, el 23 de enero, desembarcan los restos de San Martín, feriado. Chacarita se designa Belgrano como sede del partido ejecutivo. El julio 22 hay estado de sitio. El 13 designa al administrador general de sellos a don Hipólito Yrigoyen. El 31 de julio, como si no tuviera nada que hacer, designan a Oscar Duering, presidente de la Academia Nacional de Córdoba. Cesa en función a la legislatura rebelde de Buenos Aires. En septiembre, Buenos Aires ya, Belgrano, digamos, pasa en octubre ya a sede de otra vez Buenos Aires, del Poder Ejecutivo, y el 12 de octubre asume como Julio Argentino Roca como presidente de la República. En 1881 se publica lo que faltaba, la expresión física de la República Argentina, que había sido apoyada por el gobierno nacional y por Sarmiento. Se publica el Atlas, que era una cosa que se debía, la descripción física de la República Argentina, son varios tomos, apoyada por Sarmiento, pero faltaba el Atlas, y se publica tardíamente, en 1881-86. Hernández se preocupa porque el Museo Nacional de Buenos Aires necesita más empleos y mejores sueldos. Él consigue un cargo para el Museo Nacional de Buenos Aires. Dice, tenemos la requisa paleontológica, pero nos falta gastar para que vayan a recogerla. Como senador provincial por Buenos Aires, él pide que haya un empleado público. Es más, algunos legisladores se niegan. Dice, si hace falta, porque el director no va a buscar fósiles él. Y Hernández, como en criterio, dice que Burmeister es una personalidad muy notable para ir con una pala a buscar fósiles él. Entonces pide que le den una serie de sueldos. No dice con una pala, pero dice que realmente no debería ser así. O sea, fíjense que el interés que había de mucha gente por la paleontología. En ese momento está funcionando cerca de lo que es el Banco de la Nación Argentina actualmente, que era un viejo hotel, ahí escribió Hernández el Martín Fierro, y también
en el Teatro Colón, que estaba en el viejo Teatro Colón, en la planta superior, el Perito Moreno tenía su museo antropológico, con lo cual había dos museos en la ciudad de Buenos Aires. El antropológico de la provincia de Buenos Aires de Moreno y el nacional, donde estaba Burmeister, que va a evitar que lo desplacen, y son Moreno, junto después con Ameguino, los que se van a ir a la capital nueva de la provincia de Buenos Aires, donde se va a fundar el Museo de la Plata. En 1890 siguen los problemas. Miguel Juárez Selman, por la cuestión financiera, cae a una revolución, la revolución del Parque, en la cual el gobierno cae, una figura importante es Leandro Alem, y asume Carlos Pellegrini, que va a ser el último presidente bajo el que va a estar don Hermann Burmeister. Hermann Burmeister hace todo prácticamente él, tal es así que una vez se encuentra, acá tenemos 1891, la revista Argentina Historia Natural, a la que hacía referencia a Burmeister, diciendo que las especies de Ameguino, bueno, lamentablemente crecían como hongos en la basura. Burmeister encuentra para esa época un empleado infiel que le está robando, le llama la atención, el empleado infiel lo muele a golpes y lo deja tirado a la entrada del museo, y justo pasan por ahí dos jóvenes médicos, Miguel Núñez y Estanislao del Campo, el autor del Fausto Criollo, que lo recogen a Burmeister, lo llevan a atender. Burmeister tenía alquilado una pieza para estar más cerca del museo, en la calle San Martín, lo que es el viejo Hotel San Martín, que actualmente es la Facultad de Filosofía, y lo llevan ahí a su habitación y lo curan. O sea que de alguna manera el Fausto Criollo o Anastasio el Pollo rescataron a don Hermann Burmeister. Hermann Burmeister tiene un accidente, intenta mover una banderola, se cae sobre una vitrina, se lastima seriamente y, digamos, va empeorando, y el 2 de mayo de 1892 fallece en su casa, la casa familiar que tenía en Belgrano y Ceballos, prácticamente en diagonal o casi enfrente al actual departamento de policía. Muere Burmeister, hay exequias oficiales, digamos, que las ordena el presidente Carlos Pellegrini, y pronuncia un discurso el ministro de Educación, que es el doctor Balestra. El museo, por de alguna manera iniciativa de Burmeister, pasa a ser dirigido por Carlos Berg, que era un naturalista nacido en la zona de Curlandia, actualmente Estonia, aunque en un momento se intenta colocar al doctor Frenzel, que había estado en Córdoba, un científico alemán no muy conocido acá, pero bueno, predomina el deseo de Burmeister y se lo nombra a Carlos Berg. Carlos Berg asume en 1902 y recién en 1906, a pesar del apoyo que tenía de personalidades como Juan, recién en 1906, Florentino Ameguino va a ser recién entonces director del Museo Nacional de Buenos Aires, ocupando el lugar que tenía Burmeister. Prusia se hace prácticamente cargo. ¿Qué pasó con Prusia? Se hace cargo de los destinos de Alemania, hasta que, luego de la Primera Guerra Mundial, Prusia es definitivamente disuelta, quedando solamente un pedacito de la actual Pomerania y parte de Berlín, donde todavía sigue estando la ciudad de Stralsund, donde nació Burmeister. Después del arresto de Burmeister, se llevaron al Museo Bernardino Rivadavia, el museo de Burmeister, hecho por un artista Anger, originalmente se puso sobre un pedestal en el Parque 3 de Febrero en Palermo, y después se llevó a Parque Centenario, donde Burmeister está consultando una obra y mirando el cráneo de un félido, probablemente un puma. Acá tenemos la inauguración del monumento a Burmeister en el Parque 3 de Febrero, luego se le cambió el pedestal en Parque Centenario, con una serie de personalidades, donde tenemos a Duelo Jurado, persona del momento, y la señora que tienen ahí es la viuda de Burmeister, la señora Petrona Tejada, de origen tucumano, con la que se había casado. O sea que junto con Goethe, Darwin, Humboldt, Burmeister
digamos, es una de las personalidades de fines del siglo XVIII, que junta a los naturalistas de fines del siglo XVIII, los de la mitad del siglo XIX, y va a ser el nexo entre los naturalistas, digamos, posteriores en la parte de paleontología, donde vamos a tener a Florentino Ameghino, obviamente en el Museo de Buenos Aires, y Santiago Roth en el Museo de La Plata. Burmeister decía que los malos ejemplos de Ameghino hacían escuela, tal es así que critica mucho en las obras de Mercerati, diciendo que seguramente Mercerati y Morena estaban influenciados por Ameghino, pero es gracioso porque de alguna manera ellos estaban enemistados con Ameghino. Hermann Burmeister, entonces, es el naturalista alemán que eligió el Plata, ¿no? Bueno, doy por concluido esta exposición. Ahora espero las directivas. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por la interesantísima charla y bueno, damos lugar a las preguntas. ¿Cómo hago para ver a la gente Podés dejar de presentar, compartir? de compartir, claro. Dejar de compartir. Bien, ahí está, perfecto. Bien. Pueden, si quieren, escribir las preguntas en el chat y yo las leo, Bien. o pueden preguntarle directamente a Mariano. Quedaron mudos, me parece. Sí, claro. Acá Y está tenía Beatriz para hablar Aguirre un rato Urreta. más. Acá está Beatriz Aguirre Urreta. ¿Le puedo preguntar a Mariano? Sí, sí, por supuesto, Beatriz, dale, preguntale. Hola Mariano, un gustazo Hola. escucharte y verte con tu halo santiforme atrás. Me encantó como siempre escucharte y quería preguntarte algo que no sé si ya te lo consulté antes, pero de toda tu maravillosa exposición no escuché una sola palabra de Pellegrino Strobel, con quien Sí. Burmeister compartió varios años de su estadía en el museo. No solo, prácticamente compartieron el espacio físico, porque Pellegrino Strobel era profesor de la Universidad de Buenos Aires en la misma Manzana de las Luces. Y por lo que he leído, no hay mucho escrito, porque debían ser muy cuidadosos, eran dos profesionales, pero debían tener muchas diferencias. ¿Vos sabés algo más de esto? No, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, no, mira, yo justamente ya venía medio atrasado, no quería hablar mucho más de eso, pero justamente Pellegrino Strobel es una de las personas que figura entre los socios fundacionales de la Sociedad Paleontológica de Buenos Aires. O sea que él es una persona que tiene un contacto obviamente estrecho con Burmeister. Seguramente tenían sus diferencias, no parece surgir digamos, en las reuniones de la Sociedad Paleontológica ninguna diferencia especial entre ellos, pero bueno, Burmeister, como su contacto con la Universidad de Buenos Aires era escaso, ya una vez lo había señalado Víctor, que él no quería depender de la autoridad de Juan María Gutiérrez, él aducía que no daba clases porque su idioma era malo, pero en realidad más que nada porque no quería estar bajo la tutela de la Universidad de Buenos Aires. Él consideraba que no era digno para su persona era indigno para una personalidad estar bajo la dirección del rector de la Universidad de Buenos Aires. No he leído, por lo menos en los datos de los hijos y otras cosas, alguna cuestión entre ellos dos, pero que sí, evidentemente los dos integraron vuelvo a repetir, el núcleo fundacional de la Sociedad Paleontológica, a la cual se fueron incorporando mucha gente y que evidentemente debía ser muy interesante, ¿no? Porque ahí seguramente cruzaban opiniones al respecto, porque Burmeister en la historia de la creación, él tiene muchos datos de geología y formación de montañas, todo, así que es muy probable que hayan tenido un intercambio de ideas. Esta es la señora de Lázari, Lucía Palomino. Ahí está, con sonido. Una pregunta, ¿puedo hacerla? Sí. Sí, Víctor, dale. Primero te saludo, ¿qué tal, Mariano? Un placer escucharte. Hola. Primero te saludo, es un placer escucharte. No, muchas gracias. Vos dijiste de que los Anales de Ameghino fue la primera revista científica. Yo siempre había escuchado que la revista farmacéutica
y no los anales había sido publicada primero. ¿Tenés en cuenta eso? Sí, en realidad lo dije por un sesgo, en realidad no considero a los farmacéuticos como científicos, pero los anales, antes que los de Córdoba, en general, tradicionalmente, han sido considerados como la revista científica, la primera revista científica de difusión en parte de las ciencias naturales, no sé específicamente la farmacéutica. Probablemente, técnicamente, a lo mejor habría que considerarla, pero lo que vamos es que vos pensás que la publicación del Muñifelis o el Tigre Diente de Sable que hace Muñiz, lo hace en una revista donde la cual se está hablando de cuestiones políticas, cueros de la época de Rosas, con lo cual, claro, la aparición de los anales, digamos, para muchos es la primera revista científica. Está bien lo que vos decís, habría que ver si técnicamente los anales del Museo de Buenos Aires de 1864 son un poquito posteriores o son posteriores a la revista farmacéutica. Eso sí, es interesante, es importante eso.